este texto en particular tiene una muy fuerte carga de la historia de la filosofía en Occidente y de la historia de la estética también, y no es de fácil acceso. En general los textos de Adorno no son de fácil acceso. Voy a ubicar un poco el modo del análisis. No me gustaría llamar una metodología esto, ¿no? La dialéctica negativa, es decir, el texto se llama Dialéctica de la Ilustración o Dialéctica del Iluminismo, el libro completo, eh, para un poco explicarles el modo de procedimiento del análisis y en este caso del análisis crítico. Y para eso voy a usar, porque no les di más bibliografía, un texto muy anterior de Adorno, es del 31 del siglo pasado, que se llama Actualidad de la Filosofía. Y voy a citar unos cuantos fragmentos nada más. Hay una hay una intención de análisis y hay una descripción de la forma de lectura y del procedimiento filosófico crítico que es relativamente constante entre este texto y otros textos posteriores, ¿no? Como la dialéctica negativa. Entonces, después de hacer aquí en la actualidad de la filosofía, después de hacer un recuento de las últimas tendencias filosóficas europeas, por supuesto, ¿no? Y vamos a tener presente también que esta discusión, la teoría crítica en general, parte de una tradición eurocéntrica con marcas muy importantes de etnocentrismo, mismo que la propia teoría crítica pone como objeto de análisis, ¿no? Y como objeto también de crítica y transformación, es decir, el carácter autoritario de esta tradición, el carácter etnocéntrico, el carácter falocéntrico incluso de esta tradición, son puestos en cuestión por la teoría crítica, pero provienen de esa tradición de cualquier manera. Entonces, eso para tomarlo en cuenta para nuestros análisis contemporáneos, situados, ¿no? Situados en México y situados en una historia colonial, sin duda, ¿no? Entonces, eso para tenerlo presente. Entonces, hace un recuento de las corrientes, podemos decir, más importantes, recientes, en este momento cuando estaba escribiendo Adorno, de una manera muy importante la fenomenología de Husserl, con toda su herencia moderna, racionalista tanto como idealista, kantiana, ¿no? Y llega a la conclusión radical de que la filosofía ya no se puede responder más a las preguntas capitales que se había hecho a sí misma. Ya no puede explicar lo que él dice, es la totalidad de lo real, mediante categorías universales, ¿no? No solo generales, sino mediante categorías universales, del corte de la conciencia del sujeto, la intencionalidad, que es muy importante para la fenomenología, ¿no? Toda la figura esta moderna, quizá inicia, todo el mundo le echa la culpa a Descartes, pero iniciada en la modernidad, ¿no? Muy bien esquematizada por Kant, según la cual el sujeto es el centro, el fundamento de todo lo existente, ¿no? Es decir, de las relaciones entre los hombres y con este signo profundamente masculino, ¿no? O sea, con todas estas marcas, entre los hombres y la naturaleza, que es uno de los puntos más importantes que ponen en cuestión Adorno y Horkheimer, es decir, haber convertido la naturaleza en materia prima, ¿no? Y al sujeto en aquel que siempre la tiene a su disposición, ¿no? Bueno, de las relaciones entre el hombre y eso que llamamos mundo, y también entre los seres humanos, de las relaciones políticas, históricas, sociales, etcétera, ¿no? A esta figura fuerte del sujeto, que en primer lugar es epistemológica, pero la epistemología funda todo el resto de los ámbitos del pensamiento filosófico. Entonces, también en el ámbito de la moral y en el ámbito del arte, para lo que nos compete,
sería el sujeto quien ordena, vamos a decir, quien interpreta el mundo, y la pretensión filosófica es interpretar lo real, no solo el mundo, sino el mundo como realmente es, ¿no? Si ustedes quieren ponerlo en términos ontológicos, el ser del mundo, ¿no? Bueno, estas preguntas gigantescas, pues, estas preguntas sobre la totalidad, en este momento ya no es posible darles respuesta, dice Adorno. Y entonces propone otro modo de trabajo aquí. Les voy a leer unas cuantas citas. Si la filosofía, después de todo esto, ha de aprender a renunciar a la cuestión de la totalidad, esto significa de antemano que tiene que aprender a apañárselas sin la función simbólica en la que hasta ahora, al menos en el idealismo, lo particular parecía representar a lo general. Es decir, ¿cuáles van a ser los objetos de análisis de la filosofía? ¿No? Según un modo de pensar simbólico en el cual el significado del símbolo siempre rebasa las posibilidades de determinarlo, ¿no? De tan gigante que es. Entonces, ¿no? La propuesta de Adorno es que hay que interpretar y que la interpretación tiene que ser de objetos singulares, pero ahora les voy a leer un poco más para mostrar cómo es este modo de interpretación filosófico, ¿no? Si la interpretación solo llega a darse verdaderamente por composición de elementos mínimos, entonces ya no tiene parte alguna que tomar en los grandes problemas en sentido heredado, o solo de manera tal que haga cristalizar en un hallazgo concreto la cuestión total que antes ese hallazgo parecía representar en forma simbólica. La deconstrucción en pequeños elementos carentes de toda intención se cuenta, según esto, entre los presupuestos fundamentales de la interpretación filosófica. Un poco más abajo dice, si la filosofía quisiera preguntar hoy por la relación en términos absolutos entre la cosa en sí y los fenómenos, esta de origen kantiano, ¿no? Para Kant, solo conocemos fenómenos humanamente mediante ciertas estructuras de la experiencia y estructuras del pensamiento que son independientes de la experiencia, y eso que la cosa es independientemente de las formas de experimentarlas de los humanos, eso, si existe, dice Kant, no lo podemos conocer, ¿no? Aquí hay después una discusión con Hegel, etcétera, ¿no? Donde Hegel dice, pues es que la cosa en sí realmente también es una invención humana, es una invención del pensamiento, es una invención del espíritu, y entonces es para sí. Vamos a dejar esta discusión aparte, pero todo esto está detrás, ¿no? Entonces, o por recurrir a una formulación más actual, preguntar por el sentido del ser sin más, se quedaría en una arbitrariedad formal o bien se escindiría en una multiplicidad de posibles visiones del mundo a elegir. Dando, no obstante, por sentado, voy a dar un ejemplo, fíjense, a título de experimento mental, sin afirmar que sea posible su realización de hecho, dando así pues por sentado que fuera posible agrupar los elementos de un análisis social, de modo que sus interrelaciones formaran una figura en la que quedara superado cada elemento particular. Una figura que sin duda no preexiste orgánicamente, sino que tiene que ser producida, la forma mercancía, ¿no? Aquí se ve el programa del texto de la industria cultural. Justamente la industria cultural, la figura, una de las figuras más importantes, pues, que operan en esta producción, ya vamos a ver de qué, ¿no? Pero producción de los sujetos como consumidores, producción de subjetividades, diría Adorno, dañadas, en el caso de estos consumidores que son explotados y que nada más descansan de la explotación en un aparato cultural que responde a las leyes del mercado y que les presenta su experiencia y que les enseña a experimentar las cosas en el modo de la resignación a esa explotación para después volver en horario, dice Adorno, otra vez al trabajo de regreso, ¿no? Entonces, lo que ofrece la industria cultural mediante esta forma de mercancía
que convierte a los espectadores en consumidores. Ya vamos a ver después también a las producciones no solo culturales, sino también a las producciones artísticas en mercancía, y que, de acuerdo con la tesis de la industria cultural, en este análisis de la mercancía, prescinde de todo lo que implica el proceso de producción de la mercancía o de la cultura, ¿no? Y presenta el valor de cambio como si fuera el valor de los objetos concretos. Ya vamos a ver cuáles son todos los efectos de este considerar la cultura como mercancía o producirla como mercancía, no considerarla, sino producirla en un aparato, ¿no? Y a los individuos específicos en este ámbito de lo social como consumidores, cuando no también como mercancías, ¿no? Bueno, entonces, bueno, déjenme ver. Más abajo dice, lo que sí sería posible es que ante una construcción satisfactoria de la forma mercancía, el problema de la cosa en sí se esfumara sin más, que la figura histórica de la forma mercancía y del valor de cambio, a manera de fuente de luz, dejara al descubierto la configuración de una realidad en pos de cuyo sentido ulterior se esforzaba en vano el problema de la cosa en sí, porque no hay ningún sentido ulterior que fuera separable de su manifestación histórica primera y única, ¿no? Entonces, lo que dice Adorno es que vamos a prescindir de estas preguntas gigantescas por la cosa en sí, ¿no? Y la filosofía tiene que dedicarse más bien a analizar estas singularidades en sus configuraciones históricas específicas, no para preguntarse por la cosa en sí, sino para preguntarse por las relaciones específicas en una sociedad determinada en un momento histórico específico, ¿no? Se desvanece la pregunta ontológica, vamos a decir, y entonces se ilumina una realidad, sí, ¿no? O una verdad, pues, se muestra en sus relaciones, siempre determinadas en sus relaciones materiales, como una realidad social e histórica. Lo interesante en este texto es que está anotando solo a modo de ejemplo, a modo de proyecto o de programa, esto que se hace en la dialéctica de la ilustración. Ver cómo la forma, la figura, ¿no? La figura histórica de la mercancía. Más adelante en este mismo texto habla Adorno de modelos de interpretación. Hay una lectura de Benjamin. Benjamin hablaba de constelaciones en algunos de sus textos, es decir, de una serie de conceptos que se ponen en relación y no necesariamente en las mismas relaciones. Algunas relaciones pueden ser contradictorias, algunas relaciones entre los conceptos pueden ser afines, bajo el supuesto de que, como en las constelaciones que de cualquier manera implican la mirada humana, ¿no? Las estrellas no guardan estas relaciones de fuerza en el universo, pero así las miramos, ¿no? Desde este punto de vista, pero bajo el supuesto, y es una imagen, es una figura, la de la constelación, de que cada una de estas, como modelo de análisis, es singular, es decir, pone en relación determinados conceptos en distintas relaciones. Hay diferencias entre Benjamin y Adorno sobre de qué discursos toman sus conceptos. A Adorno le tenía mucho respeto a los discursos científicos, por una parte, ¿no? Y a la tradición filosófica también. Desde luego, Benjamin emplea conceptos tomados de la mística judía y también de la mística cristiana, del marxismo, etcétera, ¿no? Pero en cada caso, y para el análisis de cada objeto histórico singular, se emplean distintos conceptos y se ponen en relación. El ejemplo que usa aquí Adorno y que no desarrolla es justamente esta figura de la mercancía, ¿no? Y las que están asociadas. Entonces, con esta introducción, si quieren después leer todo el texto de la actualidad de la filosofía, está muy bien, ¿no? Pero con esta
introducción se entiende mejor la escritura de Adorno, porque el texto está ubicado muy específicamente, ¿no? Y eso tenemos que tomarlo en cuenta en un momento de la industria cultural norteamericana, en la sociedad norteamericana. Por ejemplo, esta homogeneización de la que habla Adorno, homogeneización mediante la producción de estereotipos, de clichés, de esto que él llama la apropiación por parte del mercado del concepto de estilo, ¿no? Esta capacidad que tiene la industria y el capitalismo tardío de este momento en los Estados Unidos para asimilar todo lo diferente, para asimilar todo lo más disruptivo. En algún momento se cita a Orson Welles, por ejemplo, ¿no? A quien se le permite que ponga la guerra de dos mundos en un programa radiofónico y que todo el mundo piense que ya nos están invadiendo los marcianos, ¿no? Porque de cualquier manera se acaba inscribiendo en la industria, ¿no? No importa qué tan disruptivo pueda ser un gesto, parece que el capitalismo y la industria tienen la capacidad de fagocitarlo inmediatamente, ¿no? Y de usarlo para sus fines. Este me parece uno de los gestos más importantes de este texto, ¿no? Si se piensa, porque también depende de lo que se piense, pero si se piensa que el ámbito de la producción artística puede seguir siendo una forma de crítica y una forma de resistencia a los distintos mecanismos de sujeción, ¿no? De dominio. La tesis de la dialéctica de la ilustración es muy fuerte, es decir, el fascismo es consecuencia posible, ¿no? De toda la tradición ilustrada europea. Entonces hay un tratamiento aquí de los individuos, de la sociedad, hay un tratamiento fascista, ¿no? El mercado produce ese tipo de tratamiento. Bueno, entonces les decía, respecto a la escritura de Adorno, no es que esté usando ejemplos en cada uno de los casos, ¿no? Y se remite a la radio en los Estados Unidos en ese momento y sobre todo a las producciones cinematográficas. Y aquí la discusión con Benjamin, ¿no? También hay una reflexión aquí sobre la técnica, específicamente, y sobre lo que las técnicas pueden producir. Ahora voy a ir poco a poco a la discusión entre Adorno y Benjamin en algunos puntos específicos. Entonces, bueno, lo que hay aquí es un análisis en el sentido en que hablaba en la actualidad de la filosofía, es decir, se toman elementos y se toman elementos singulares de una realidad histórica específica, de unas relaciones históricas específicas, asumiendo que el modelo teórico de la mercancía y de la industria puede servir para iluminar lo que tiene lugar ahí, lo que tiene lugar en términos de dominación, en términos de producción de la subjetividad y en términos de la reproducción de lo mismo, de lo exactamente mismo, en cada uno de los productos culturales. E incluso la capacidad de asimilar también las producciones artísticas. ¿Estamos bien? Bueno, siéntanse libres, por favor, de interrumpirme cuando quieran. En mis cursos generalmente trabajo 30, 35 minutos. Cuando se cansen doy receso para ir por un café o por lo que quieran, ¿no? Regresamos, discutimos, etcétera. Podemos estar aquí el tiempo que la discusión tome y también si tienen dudas hasta ahora, les agradecería que las pusieran sobre la mesa o si tienen otra lectura o algún comentario. Fíjense, mientras tanto que trabajo más en el Meet que en Zoom, entonces tengo un poco de miedo de poner el chat. Ah, bueno, aquí ya apareció. Ok, aquí estoy viendo hasta ahora un comentario de Roxana que apareció aquí hace tiempo. Ok.
Bueno, pues vamos entonces, les voy a presentar la lectura de la industria cultural, ¿no? Y ahora sí vamos analizando fragmentos específicos. Déjenme ver. ¿Qué tal se ve? Me parece que se ve bien. Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos con cuando se cansen, quieran ir por un cafecito, etcétera, me avisan, por favor. Déjenme ver cómo le hago para moverme aquí. Fíjense cómo íbamos aquí buscando algunos de los motivos de esta figura de la industria cultural y esta figura de la mercancía, específicamente, ¿no? Uno de esos es la homogeneización general, la homogeneización de la cultura, de aquello que se produce como mercancía, de la subjetividad de los consumidores, de la conducta incluso, de la educación sentimental, vamos a decir, ¿no? De los consumidores, en tanto que consumidores. Y eso está aquí desde el principio. Dice, la tesis sociológica de que la pérdida de sostén en la religión objetiva, la disolución de los últimos residuos precapitalistas, la diferenciación técnica y social y el extremado especialismo han dado lugar a un caos cultural. Se ve cotidianamente desmentida por los hechos. La civilización actual concede a todo un aire de semejanza. Film, radio y semanarios constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí y todos entre ellos. Las manifestaciones estéticas, incluso de los opositores políticos, celebran del mismo modo el elogio del ritmo de acero. Más abajo, ¿no? Dice, pero los proyectos urbanísticos, como una de las figuras pues, de esta homogeneización, que deberían perpetuar en pequeñas habitaciones higiénicas al individuo como ser independiente, lo someten aún más radicalmente a su antítesis, al poder total del capital. Aquí está la dialéctica de este planteamiento. O sea, por un lado se plantea que los individuos son independientes, que son libres, ¿no? O sea, la libertad es uno de los principios más importantes en el ámbito moral y político de esta producción moderna del sujeto. El sujeto es naturalmente libre, según Kant. Y esta naturaleza libre es un principio de la filosofía, nunca se pone en cuestión, es un supuesto, ¿no? Se es libre, y eso es herencia anterior también en el pensamiento occidental renacentista, el hombre es libre de ser lo que quiera ser, ¿no? Estoy pensando en el discurso sobre la dignidad del hombre, por ejemplo, ¿no? Que en algún modo funda esta idea de que el hombre es libre de ser lo que quiera. En el mito, pues, puesto que a Dios se le acabaron las esencias cuando llegó al hombre, después de haber dado características específicas a todos los animales, entonces al hombre le dio la libertad, pero al mismo tiempo la obligación de decidir qué quería hacer, ¿no? Entonces es libre en este sentido, tanto como se es libre en el ámbito del conocimiento y al mismo tiempo se pone el hombre en una posición privilegiada en lo más alto de la escala de los seres. Esta es una constante tanto religiosa como filosófica en la historia de Occidente, ¿no? Esta figura del individuo, pues, que es dueño y señor de sí mismo y de todo lo demás, se le opone su antítesis, que es que el individuo está sometido permanentemente al capital, ¿no? Y a los modos de producción de subjetividades, les decía, y de relaciones también, de relaciones sociales del capital. Las relaciones son relaciones entre mercancías, ¿no? No queda nada de esta individualidad del individuo, de esta absoluta singularidad, de este carácter irreemplazable de cada cual,
que se propone, porque lo que hay es pura homogeneización, por una parte, y eliminación de cualquier posibilidad crítica. O sea, lo que presentan aquí Adorno y Horkheimer es una maquinaria implacable, que elimina toda posibilidad de crítica, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces, esta es la antítesis, ¿no? Se vende la idea, vamos a decir, la ideología presenta la idea de que el individuo es absolutamente libre, cuando en realidad está sujeto, y está sujeto a todos estos procedimientos. Cada civilización de masas en un sistema de economía concentrada es idéntica y su esqueleto, la armadura conceptual fabricada por el sistema, comienza a delinearse. Los dirigentes no están ya tan interesados en esconderla. Su autoridad se refuerza en la medida en que es reconocida con mayor brutalidad. Fíjense, es un aparato que refuerza la autoridad del capital, de un sistema autoritario. Film y radio no tienen ya más necesidad de hacerse pasar por arte. La verdad de que no son más que negocios les sirve de ideología, que debería legitimar los rechazos que practican deliberadamente. Se autodefinen como industrias. La industria cultural en este momento, piensen en la industria cinematográfica, se definió como industria efectivamente, ¿no? Y las cifras publicadas de las rentas de sus directores generales quitan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos. Quienes tienen intereses en ella gustan en explicar la industria cultural en términos tecnológicos, pero fíjense cómo se está tratando aquí lo tecnológico. La participación en tal industria de millones de personas impondría métodos de reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que en innumerables lugares necesidades iguales sean satisfechas por productos estándar. El contraste técnico entre pocos centros de producción y una recepción difusa exigiría por la fuerza de las cosas una organización y una planificación por parte de los detentores. Los clichés habrían surgido en un comienzo de la necesidad de los consumidores. Solo por ello habrían sido aceptados sin oposición. Y en realidad es en este círculo de manipulación y de necesidad donde la unidad del sistema se afianza cada vez más. Pero no se dice que el ambiente en el que la técnica conquista tanto poder sobre la sociedad es el poder de los económicamente más fuertes sobre la sociedad misma. Es decir, que los productores se escudan en que lo que la sociedad pide es lo que les damos. Alguna vez me tocó oír a uno de los funcionarios de Televisa decir lo mismo respecto de las telenovelas, ¿no? Eso es lo que le gusta al público, eso es lo que pide el público y por lo tanto eso es lo que se produce, cuando lo que está haciendo es producir justamente esa basura, ¿no? Y producirla siguiendo las formas del estereotipo, del cliché, etc., ¿no? Es en este círculo, pues, entre manipulación y necesidad. Lo que se produce allí son formas de la experiencia, ¿no? Configuraciones de la experiencia. Bueno, por el momento la técnica de la industria cultural ha llegado solo a la igualación y a la producción en serie, sacrificando aquello por lo cual la lógica de la obra se distinguía de la del sistema social. Pero ello no es causa de una ley de desarrollo de la técnica en cuanto tal, sino de su función en la economía actual. Ahorita voy a ir a un primer punto de debate entre Adorno y Benjamin, ¿no? Aquí realmente hay un acuerdo. No se trata de lo que la técnica produce, vamos a decir, inmanentemente a la técnica, sino se trata de la técnica apropiada por el capitalismo, justamente, ¿no? Apropiada por todo el sistema económico. La necesidad que podría acaso escapar al control central es reprimida ya por el control de la conciencia individual. El paso del teléfono a la radio ha separado claramente a las partes. El teléfono, desde la interpretación de Adorno liberal, dejaba aún al oyente en la parte del sujeto. La radio democrática vuelve a todos por igual escuchas, para remitirlos autoritariamente a los programas por completo iguales de las diversas estaciones. No se ha desarrollado ningún sistema de respuesta y las transmisiones privadas son mantenidas en la clandestinidad. Estas se limitan al mundo excéntrico de los aficionados.
que por añadidura están aún organizados desde arriba, ¿no? No son movimientos de resistencia, vamos a decir. Pero todo resto de espontaneidad del público en el ámbito de la radio oficial es rodeado y absorbido en una selección de tipo especialista por cazadores de talento, competencias ante el micrófono y manifestaciones domesticadas de todo género. Los talentos pertenecen a la industria, incluso antes de que ésta los presente. De otro modo, no se adaptarían con tanta rapidez. La constitución del público, aquí el término importante es la constitución del público, o sea, del público en tanto público, consumidor, que teóricamente y de hecho favorece al sistema de la industria cultural, forma parte del sistema y no lo disculpa. Bueno, les decía aquí la primera discusión con Benjamin, y no voy a leer tanto del texto de Benjamin. Como ustedes saben, se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Es un texto que fue publicado, a ver, en el 35, y sobre el cual discutieron mucho en una relación en la que Adorno tenía cierto poder sobre Benjamin. Discutieron mucho Adorno y Benjamin. Discutieron porque no estaban de acuerdo en algunas cuestiones teóricas muy importantes. Por ejemplo, en tanto que Benjamin decía que la autonomía del arte y la tesis del arte por el arte era parte de un uso fascista, y bueno, y aquí se refería al manifiesto de Marinetti, al manifiesto futurista, ¿no? Era una formulación fascista del arte. Adorno defendía el arte por el arte en el sentido en que había habido allí el interés de autonomizar el arte justamente del capitalismo, ¿no? Tenían distintas maneras también de entender el análisis de corte materialista, etcétera. Pero bueno, de cualquier manera están escritos estos dos textos en dos momentos históricos distintos. Como ustedes saben, Adorno sobrevivió al fascismo, se exilió en los Estados Unidos. Benjamin no pudo salir de Europa, se suicidó en el 40, en la frontera entre España y Francia, ¿no? Y llegó el momento en que Benjamin, exiliado en Francia, dependía económicamente del Instituto de Investigación Social y por lo tanto del pago que le hacían por las publicaciones. Este texto se publicaría en la revista del instituto y entonces su comentarista, vamos a decir, quien discutía los textos con él, pero quien también funcionaba hasta cierto punto como censor de esos textos, era Adorno, ¿no? ¿Hasta qué punto Benjamin de cualquier manera se ajustaba a los comentarios de Adorno? Pues es, para empezar, imposible saberlo. Pero después, por otra parte, Benjamin sostenía lo que quería sostener también en sus textos. Entonces no habría tal modificación sustancial, supongo, ¿no? De los textos, pero sí hay una discusión. Y hay una discusión atravesada por distintas relaciones, ¿no? Relaciones de poder, sin lugar a dudas. Bueno, les leo un pequeño prólogo de Benjamin. Primero se refiere a Marx. Por cierto que desde el punto de vista de Adorno, Benjamin había trabajado muy poco a Marx. No lo usaba suficientemente, ¿no? Como recurso crítico. Entonces, pero empieza este texto con una mención de Marx. Decía Benjamin, cuando Marx emprendió el análisis del modo de producción capitalista, estaba en sus comienzos. Marx dispuso de tal manera sus investigaciones que éstas adquirieron un valor de prognosis. Descendió hasta las condiciones fundamentales de la producción capitalista y las expuso de tal manera que de ellas se podía derivar lo que habría de esperarse más adelante del capitalismo. Se derivaba que del mismo se podía esperar no solo una explotación cada vez más aguda de los proletarios, sino también finalmente la preparación de las condiciones que hacen posible su propia abolición. El revolucionamiento de la superestructura avanza mucho más lentamente que el de la infraestructura.
ha requerido más de medio siglo para hacer vigente en todos los ámbitos culturales la transformación de las condiciones de producción. La figura que adoptó ese revolucionamiento es algo que apenas hoy en día puede registrarse. Sería conveniente someter los datos de este registro a ciertas exigencias de prognosis. Es decir, que Benjamin se propone hacer un análisis, en este caso de la obra de arte, pero en realidad de la técnica de la reproducción, no solo de la obra de arte, sino también de eso que llamaríamos hoy el ámbito de la cultura, y también de la industria cultural posterior, ¿no? Quiere someterlo al mismo análisis de corte marxista y a un análisis que tenga el mismo valor de prognosis. O sea, observar qué es lo que está teniendo lugar en la reproducción artística para poder de ahí derivar determinadas tesis sobre estética y arte y experiencia, ¿no? Entonces, sería conveniente someter los datos de este registro a ciertas exigencias de prognosis. Estas exigencias responden menos a unas posibles tesis acerca del arte del proletariado después de la toma del poder o del arte de la sociedad sin clases, que a otras tesis igualmente posibles acerca de las tendencias del desarrollo del arte bajo las actuales condiciones de producción. La dialéctica de estas no es menos perceptible en la superestructura que en la economía. Sería errado, por lo tanto, menospreciar el valor que tales tesis puedan tener en la lucha actual. Son tesis que hacen de lado un buen número de conceptos heredados, fíjense, como creatividad y genialidad, valor imperecedero y misterio, cuyo empleo acrítico son conceptos heredados de la estética moderna y sobre todo de la estética romántica. Y son conceptos que habría que ver si todavía no rigen determinadas políticas públicas en la administración del arte, como creatividad, por ejemplo, y cuáles son sus implicaciones. Entonces, bueno, estos conceptos en su empleo acrítico llevan a la elaboración del material empírico en un sentido fascista. Es decir, están siendo empleados por el fascismo para elaborar la experiencia en este sentido. Más adelante, yo creo que uno de los fragmentos más citados de este texto, cuando habla de la estetización de la política y de la politización del arte, no se los voy a leer entero, pero dice Benjamin que la estetización del arte consiste en el empleo que el fascismo ha hecho de las imágenes, por ejemplo, para presentar a la humanidad su propia aniquilación como un objeto de goce estético. Frente a esta producción de la violencia, y el sujeto aquí es la humanidad entera, ¿no? Para Benjamin, eso se podría discutir mucho, pero es la producción de la violencia hacia la humanidad, o sea, hacia los mismos receptores, vamos a decir, como un objeto de goce estético. En este texto Adorno habla de cierto masoquismo, ¿no? Por parte de los consumidores. Bueno, sería eso. Frente a este uso de estos conceptos y frente a este uso del arte, dice Benjamin, el comunismo, es el término que usa, responde con la politización del arte, ¿no? Por otra parte, frente a este uso de estos conceptos, dice Benjamin, los conceptos nuevos que se introducen a continuación en la teoría del arte se diferencian de los usuales por el hecho de que son completamente inutilizables para los fines del fascismo. Son en cambio útiles para formular exigencias revolucionarias en la política del arte. El primero de estos conceptos es reproductibilidad técnica, ¿no? No les voy a decir todo el texto de Benjamin, pero Benjamin sostiene que la reproductibilidad técnica es de la obra de arte, bueno, que en la historia del arte esta de alguna manera siempre ha existido, la imprenta es un caso, etc. Pero que llega el momento, y este momento coincide con la constitución del sistema capitalista, ¿no? Llega el momento en que la reproductibilidad técnica del arte, tanto como la industria de la reproductibilidad, ha
transformado esta producción cuantitativa a, a una reproductibilidad de carácter cualitativo. Esto respecto de la fotografía y respecto del cine. O sea, estaba la imprenta, después estaba el grabado y estaban otros sistemas de reproducción. Pero el fundamento de la fotografía y el fundamento del cine son que son esencialmente reproducibles. O sea, el negativo de ninguna manera cumple la función del original, solo hay copias reproducibles. Por otra parte, que tienen un carácter hasta cierto punto efímero, ¿no? Más destructible, vamos a decir, y que pueden llegar a las manos de cada cual. O sea, tienen este carácter, vamos a decir, democratizante. Tanto la fotografía como el cine. El cine tiene otras características interesantes en cuanto técnica. Por ejemplo, su factura, vamos a decir, mediante montaje, ¿no? Que se oculta al mismo tiempo cuando se mira la secuencia del cine. En este momento, pues se recortaba cinta, ¿no? Pero de cualquier manera se trata de una producción y de una producción montada, de la producción de la experiencia, dice Benjamin. Hay que tener cuidado de no valorar positiva o negativamente estos momentos en la historia de la experiencia en Occidente, o sea, un momento anterior a la reproductibilidad técnica, donde el polo, vamos a decir, de importancia, de valoración, experimentación de la obra de arte, radicaba, por una parte, en su unicidad, ¿no? En su carácter de original, y por otra parte, en este concepto que Benjamin usa, problemático, que es el de aura, en su aura, ¿no? De cumplir la obra de arte una función ritual, dice Benjamin, pasa en otro momento a cumplir una función política. El aura de un objeto, dice Benjamin, es la aparición única de una lejanía, por cercana que puede estar. Esta lejanía puede ser una lejanía, vamos a decir, en el sentido del culto, ¿no? Del culto del objeto. En el caso de la obra de arte reproducible, el objeto, dice Benjamin, se hunde en la marea de la masa, ¿no? El objeto llega a cada cual, tiene esta vocación democrática, pero ha perdido su absoluta unicidad. No voy a decir singularidad, sino su carácter de objeto único, absolutamente insustituible, ¿no? Por una parte. Pero en la reproductibilidad técnica se producen otras formas de la experiencia y existe la posibilidad de que mediante un cierto conocimiento, un saber, dice Benjamin, técnico, politécnico, un saber del que lee el periódico o el saber del repartidor del periódico o el saber de cada cual que va al cine y después discute la película o el derecho, dice Benjamin, de ser filmado que discute Adorno en este texto, todas esas instancias, vamos a decir, de la recepción colectiva de la obra de arte, lo que hacen es eliminar la oposición jerárquica entre autor, por una parte, y espectador o público, por otra parte, dando derecho a cada cual también a intervenir en los medios de la reproducción técnica, ¿no? Entonces es este carácter, vamos a decir, democratizante, esta producción de la experiencia, entre otros rasgos, esta posibilidad de poner en cuestión las formas de la experiencia, puesto que su violencia es mediada, está mediada por el montaje cinematográfico o está mediada en otros casos por la poesía de Baudelaire, ¿no? De la poesía de Baudelaire, dice Benjamin en algún momento, Baudelaire es como el esgrimista y su poesía es como la espada, un poco, ¿no? Frente a todos los shocks de la experiencia contemporánea en el momento de Benjamin, de la experiencia moderna capitalista, el cine, tanto como la poesía, pueden jugar este papel de mediadores para que el shock no sea el shock, en sentido freudiano tampoco, es decir, para que desequilibre la psique totalmente, ¿no? Sino para poder entender el shock, suspender los modos de la experiencia
y advertir cuáles son los procedimientos injustos, vamos a decir, de sujeción, ¿no? Todo eso sería posible en el cine y en esta recepción que yo creo que es importante subrayar, Benjamín presenta como colectiva. Habría, pues, un potencial crítico muy importante del cine, la fotografía en su momento, pero sobre todo el cine, los espacios de discusión de los periódicos, en otro momento habla Benjamín de la prensa soviética, los espacios de discusión también en la radio, por eso aquí hay una alusión, vamos a decir, al texto de Benjamín. Lo que Adorno está diciendo es que no hay tales, ¿no? Que la producción radiofónica está completamente homogeneizada y que no hay espacio para la manifestación de ningún tipo de disconformidad por parte del público. Entonces, pero también es verdad que Benjamín en algún momento dice, bueno, el riesgo siempre es que estas técnicas sean tomadas por el capital, ¿no? Las técnicas cinematográficas, etc. Entonces, ahí hay una discusión importante. El tono del texto de Adorno es apocalíptico, o sea, nada escapa verdaderamente a la industria, ¿no? Nada. Bueno, este era un punto importante. 12:58. ¿Qué les parece? Hay un fragmento más, estoy aquí corriendo en el texto. Había otros tantos fragmentos que quería discutir, pero como siempre no nos va a dar tiempo. Pero hay un fragmento a propósito de la asimilación en la industria del arte, ¿no? Y ese me gustaría trabajarlo con cierto cuidado. Dejen ver. Está hasta aquí abajo. Pero ¿qué les parece si nos tomamos 5 minutos? Cada quien va por café o por lo que quiera. Son 12:58. Y en 5 minutos trabajamos este fragmento y por favor abro el espacio para la discusión colectiva después de eso. ¿Está bien? Okay, muy bien, entonces 5 minutos. Gracias, Erika. Pues creo que si te es posible, quizás mejor presentarlo para seguir la lectura. Ok. Sí. Listo. Bueno. Entonces empiezo aquí en esta parte que está resaltada. Dice Adorno, con la accesibilidad de los productos de lujo en serie y su complemento, la confusión universal, se prepara una transformación en el carácter de mercancía del arte mismo. Este carácter no tiene nada de nuevo, solo el hecho de que se lo reconozca expresamente y de que el arte reniegue de su propia autonomía, colocándose con orgullo entre los bienes de consumo. Tiene la fascinación de la novedad. El arte, como dominio separado, ha sido posible desde el comienzo solo en la medida en que era burgués. Incluso su libertad como negación de la funcionalidad social que es impuesta a través del mercado queda esencialmente ligada al presupuesto de la economía mercantil. Es decir, esto siempre había sucedido, dice Adorno. Las obras de arte puras que niegan el carácter de mercancía de la sociedad, ya por el solo hecho de seguir su propia ley, han sido siempre al mismo tiempo también mercancía. Y en la medida en que hasta el siglo XVIII la protección de los mecenas ha defendido a los artistas del mercado, estos se hallaban en cambio sujetos a los mecenas y a sus fines. La libertad respecto a los fines de la gran obra de arte moderna vive del anonimato del mercado. Las exigencias del mercado se hallan hoy tan completamente mediadas que el artista, aunque sea solo en cierta medida, queda exento de la pretensión determinada.
Durante toda la historia burguesa, la autonomía del arte, simplemente tolerada, se ha visto acompañada por un momento de falsedad que por último se ha desarrollado en la liquidación social del arte. El ejemplo, Beethoven, mortalmente enfermo, que arroja lejos de sí una novela de Walter Scott exclamando, este escribe por dinero. Y al mismo tiempo, aún en el aprovechamiento de los últimos cuartetos, supremo rechazo al mercado, se revela como hombre de negocios experto y obstinado. Ofrece el ejemplo más grandioso de la unidad de los opuestos, mercado y autonomía, en el arte burguesa. Víctimas de la ideología son justamente aquellos que ocultan la contradicción. Es decir, por lo menos en este momento se mostraba la contradicción, ¿no? Entre el arte autónomo y su sujeción, vamos a decir, al mercado. Beethoven rehizo como música la cólera por el dinero perdido y dedujo el metafísico así debe ser, que trata de superar estéticamente, asumiéndola sobre sí, la necesidad del mundo, del pedido del salario mensual por parte de la gobernante. El principio de la estética idealista, finalidad sin fin, es la inversión del esquema al que obedece socialmente el arte burgués, inutilidad para los fines establecidos por el mercado. Últimamente, en el pedido de distracción y de diversión, aquí la distracción también es una alusión a Benjamin, una percepción en la distracción, pero la diversión es otra cosa, es decir, la industria cultural es la industria del entretenimiento, en el peor sentido, para Adorno. El fin ha devorado al reino de la inutilidad, pero como la instancia de utilizabilidad del arte se convierte en total, empieza a delinearse una variación en la estructura económica íntima de las mercancías culturales. Lo útil que los hombres esperan de la obra de arte en la sociedad competitiva es justamente en gran medida la existencia de lo inútil, lo cual no obstante es liquidado en el momento de ser colocado enteramente bajo lo útil. Al adecuarse enteramente a la necesidad, la obra de arte defraudada por anticipado a los hombres respecto a la liberación que debería procurar en cuanto al principio de utilidad. Lo que se podría denominar valor de uso en la recepción de bienes culturales es sustituido por el valor de intercambio. En lugar del goce, aparece el tomar parte y el estar al corriente. En lugar de la comprensión, el aumento del prestigio, ¿no? Es decir, se produce la figura del artista en este sentido, en el sentido del culto de la personalidad, por una parte, y por otra parte, los objetos artísticos como objetos también de cierto prestigio del conocimiento o del conocimiento de la cultura, de tal manera que el arte es parte del consumo, justamente, ¿no? Y el consumidor de arte es eso, es un consumidor. El consumidor se convierte en coartada de la industria de las diversiones, a cuyas instituciones aquel no puede sustraerse. Es preciso haber visto Mr. Miniver, así como es necesario tener en casa Life y Time. Todo es percibido solo bajo el aspecto en que puede servir para alguna cosa, por vaga que pueda ser la idea de esa otra cosa. Todo tiene valor solo en la medida en que se puede intercambiar, no por el hecho de ser en sí algo. El valor de uso del arte, su ser, es para ellos un fetiche, y el fetiche, su valoración social, que toman por la escala objetiva de las obras, se convierte en su único valor de uso, en la única cualidad de la que disfrutan. De tal suerte, el carácter de mercancía del arte se disuelve justamente en el acto de realizarse en forma integral. El arte se torna una mercancía preparada, asimilada a la producción industrial, adquirible y fungible, o sea, consumible, pero también liquidable, ¿no? En la medida de que se consume. Pero la mercancía artística, que vivía del hecho de ser vendida y de ser, sin embargo, invendible, se convierte hipócritamente en invendible de verdad cuando la agencia no está más solo en su intención, sino que constituye su principio exclusivo, la ganancia, perdón. La ejecución de Toscanini por radio es en cierto modo invendible. Se le escucha por nada y a cada sonido de la sinfonía está ligada, por así decirlo, la publicidad, reclame, de que la sinfonía no se vea interrumpida por la publicidad. Este concierto es llevado a usted a través del servicio público, ¿no? Bueno, la estafa se cumple indirectamente a través de la ganancia de todos los productores unidos de automóviles y de jabón que financian las estaciones y, naturalmente, a través del crecimiento de los negocios de la industria eléctrica productora de los aparatos receptores, ¿no? Porque esta subsunción, vamos a decir,
de la industria cultural, o en este caso de la producción artística en la gran industria, ¿no? La industria automotriz, la industria del acero, etcétera, esta se presenta desde el principio. Y entonces aquí el arte se convierte en mercancía, vamos a decir, mediante la publicidad, justamente, ¿no? Quienes financian son los grandes productores, quienes financian estas producciones aparentemente gratuitas. Pienso que un caso similar, vamos, o que esto se podría trasladar, por ejemplo, al mercado en el sentido de Netflix, ¿no? Ahora, de las series televisivas, etcétera. O también a la producción general en Internet. La estafa se cumple indirectamente a través de la ganancia de todos los productores unidos de automóviles, de jabón, etc. Por doquier la radio, fruto tardío y más avanzado de la cultura más extra, consecuencias prohibidas provisoriamente, de la cultura de masas, perdón, extrae consecuencias prohibidas provisoriamente al fin por su pseudo mercado. La estructura técnica del sistema comercial radiotelefónico lo inmuniza de desviaciones liberales como las que los industriales del cine pueden aún permitirse en su campo. Es una empresa privada que está ya de parte del todo soberano en anticipación en eso respecto a los otros monopolios. Chesterfield es solo el cigarrillo de la nación, pero la radio es su portavoz. Al incorporar completamente los productos culturales al campo de la mercancía, la radio renuncia por añadidura a colocar como mercancía sus productos culturales. Bueno, y así sería como en la industria cultural el arte es asimilado, ¿no? Incluso si es incomprable por sus precios, en la medida en que se promueve por la industria y en la medida en que se financia mediante la publicidad, entonces pasa a formar parte de los productos consumibles. Nada realmente escaparía al ámbito del mercado como forma, de la forma mercancía, ¿no? Que ponen estas relaciones los productos y que produce cada uno de los productos como un consumible, ¿no? Esto que veía Benjamin como una posibilidad democrática del arte de llegar a las masas, ¿no? Sin distancia, vamos a decir, esta posibilidad de participar en los medios técnicos, aquí está completamente neutralizada, vamos a decir, por el mercado. Entonces, ¿hasta qué punto se puede producir algo que no capte o que no copte, vamos a decir, el mercado y que no copte la industria? Bueno, hasta aquí otro de los puntos que yo quería discutir con ustedes, ¿no? Si sería posible algún tipo de producción artística en resistencia, si es posible y si es deseable también, ¿no? Para los fines de la producción de cada quien, una producción anticapitalista o que ponga en cuestión el capitalismo y que ponga en cuestión todas estas figuras de todo lo que se produce como mercancía por una parte, del público como consumidor, de la figura del artista en el sentido de la estrella de cine, ¿no? Sobre la que también discute mucho Adorno, que particularmente en este momento del cine norteamericano podría ser cada cual, ¿no? Pero que nunca llega en ese momento, o sea, cada cual tiene derecho a ser filmado, ¿no? Pero es como sacarse el melate, nadie es seleccionado realmente para participar en un producto cinematográfico, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos en circunstancias no las mismas, ¿no? Porque estamos en el ámbito de otro momento del capitalismo, de la globalización, etcétera. Si se me decía con razón, García Canclini ha usado esta figura de las industrias culturales, no de la industria cultural, para explicar cómo se producen los productos culturales ahora en México. Nada más se distinguen entre distintos ámbitos de la cultura, no son las mismas las culturas que él llama locales, regionales, tradicionales, que la alta cultura o la cultura de élites, o las culturas de masas o lo que se produce en Internet, pero hasta qué punto no están todas estas
estas producciones sujetas a las leyes y a las formas, a las relaciones que produce el mercado, ¿no? Y los individuos reducidos a consumidores, y además a consumidores que aceptan su sumisión, vamos a decir, y que aceptan las condiciones de su explotación, felizmente, por esta producción de la experiencia, que es la producción de la experiencia en las culturas, en los distintos ámbitos de la cultura. ¿Cómo la ven? Voy a parar de presentar. Habría muchas otras cuestiones que discutir, pero sí le quiero dar un espacio a sus voces. Pues a alguno que quiera comenzar la discusión, o dudas, preguntas. Está este planteamiento que hace Erika sobre la posibilidad de un arte, ¿no? Que no sé si lo puedo decir así, que escape a la forma mercancía, o que se plantee como anticapitalista. Y creo que a lo largo de la historia del arte podemos encontrar diferentes aproximaciones a este tipo de planteamientos. Hace poco, ¿no?, trabajamos también sobre el taller de arte e ideología y sobre el periodo, ¿no?, de los grupos de los años 70, que lo que tratan es generar un arte colectivo, un arte efímero, ¿no?, que no pueda ser mercantilizado, pero justo este periodo histórico también parecería pasar desapercibido, en parte, me parecería, porque no hay, ¿no?, gran registro de obras, o porque se considera que las premisas de donde parten pueden ser como no aptas, ¿no?, para el panorama contemporáneo, en donde cada vez hay una relación más cercana entre mercado y producciones artísticas. Entonces me parece que sí hay un montón de material para comenzar una discusión que como productores pues les toca directamente. ¿Qué tan actual puede ser este texto? Ya viendo las características que señalaba Erika, ¿no?, de que es un texto muy tajante en sus planteamientos. ¿Qué les parece? Sí, es muy interesante cómo se está replanteando. Yo creo que esto que comenta Roxana, ¿no? Cómo es que nosotros desde la visión contemporánea podemos entender el texto y lo que tú decías, cómo lo relacionamos con la manera de consumo cultural actual, donde ya el discernimiento, la opinión, el punto de vista, todo el tiempo está trabajando y tal vez estamos jugando con otro tipo de traición, o no sabría yo cómo decirlo, otro tipo de juego perverso donde la libertad también parece que existe y sin embargo acotada por las grandes industrias también, ¿no? Que ya versan bastante entre la cultura y esto que comentas que también puede ser perverso, el entretenimiento, ¿no? Es bien interesante. ¿Cómo poder entender el otro capitalismo también, el otro momento capitalista? Sí, ¿no? Y además con las particularidades de una sociedad como la nuestra, ¿no? O sea, de una herencia colonial, y de un colonialismo contemporáneo también, y de un colonialismo cultural capitalista, sin lugar a dudas, ¿no? No sé, a mí les tenía un ejemplo que seguramente ustedes conocen, pero es de una estudiante de doctorado que está haciendo su tesis sobre la ironía para interpretar el arte contemporáneo y lo que ella llama el arte conceptual y sus derivaciones contemporáneas, ¿no? Es una instalación de Teresa Margoles que seguramente ustedes conocen.
en el Palazzo Rocca en la 53 Bienal de Venecia. Entonces ya hay que saber en primer lugar dónde participa, ¿no? Entonces era sobre la violencia, por supuesto, y las obras incluían la sangre de las víctimas de actos violentos en México. Lo que pasó en esta particular bienal es que había unas banderas que estaban puestas en el balcón que daba uno de los canales, ahí frente al Palacio en Venecia. Y la bandera de México, o sea, donde tendría que haber estado la bandera de México, había una bandera sin escudo que es solo roja, una bandera de color rojo oscuro, o sea, una bandera ensangrentada. Y en ese momento, en la inauguración, llovió, y entonces la sangre de la bandera comenzó a chorrear sobre el canal, ¿no? Entonces esto le dio una fuerza especial a la pieza. Y entonces ella escribe un texto sobre esta bienal, ¿no? Y dice, no quiero imaginar que la bandera va a ir a parar a una importante galería en Nueva York para ser vendida en miles de dólares y que algún coleccionista guardará como reliquia en una bodega. Y sí, o sea, la bandera acabó en Londres y bueno, y ella dice que no se atrevió a preguntar en cuánto se vendió, ¿no? Y así como ella lo redacta, no quiero pensar que esta pieza va a ser vendida, pero ¿cómo no pensar que esa pieza va a ser vendida tomando en cuenta el lugar de la exposición primera? O sea, si se está participando en una bienal internacional de este corte, entonces se asume que se está ya inmediatamente en el circuito del arte como mercancía. Por supuesto, hay una larguísima historia de esta asimilación, ¿no? Digo, empezando por la fuente de Duchamp, o quizá no empezando, pues, pero desde el arte de vanguardia. Se convirtió también inmediatamente en mercancía, irónicamente, porque lo que se estaba cuestionando era justamente la conversión en mercancía por parte de las instituciones museísticas en aquel caso, ¿no? Entonces, si no se quiere estar en este circuito, pues es como esta paradoja, si ustedes quieren, o esta contradicción que aparece en el ejemplo de Beethoven, ¿no? Se queja de que los que escriben por dinero, pero bueno, pues se necesita dinero para subsistir, ¿no? Se pertenece a un sistema de privilegios, por ejemplo, hoy en México, ¿no? Que está producido estatalmente en la institución del Sistema Nacional de Creadores. En filosofía tenemos el Sistema Nacional de Investigadores, para el caso, ¿no? Sí son sistemas de privilegios, efectivamente, unos cuantos que estamos, ¿no? Y otros tantos, la mayoría, que nunca llegarán además, porque es un sistema que va reforzando la pertenencia, o sea, es mucho más probable que si estuviste como becario, como joven creador, entonces después pertenezcas al Sistema Nacional de Creadores, se toma en cuenta eso como trayectoria personal, ¿no? Lo mismo los museos, ¿no? Las curadurías, etcétera, pues representan esta institución particular. Entonces, pero claro, las posibilidades como productor, como dice Adorno, también puede ser muy libre de morirte de hambre, ¿no? Por otra parte, es decir, lo que está en cuestión aquí es si se puede vivir del trabajo y qué es lo que implica vivir del trabajo, o si se puede vivir del trabajo y al mismo tiempo hacer al margen o hacer en los intersticios un trabajo crítico, como pretendemos hacer, por ejemplo, en nuestro seminario de investigación, en general perteneciendo, vamos a decir, a una institución que es jerárquica, que es excluyente y que es machista y todo lo que ya sabemos, ¿no? Que han puesto de manifiesto los feminismos jóvenes contemporáneos, sabiendo que tiene esta estructura, vamos a decir, todavía permite la crítica en otros momentos, no sin costo, ¿no? Siempre hay un costo. Es decir, cuando no produces lo que se espera que produzcas y todos los criterios de las instituciones de enseñanza son criterios de empresa, además se habla de productividad, ¿no es cierto? Entonces, pues hay un castigo económico, ¿no? Para empezar, y hay un castigo en las posibilidades de trabajo, sin lugar a dudas, pero bueno, es una disyuntiva un poco imposible para los productores, ¿no? O sea, la otra es, pues entonces, fuera del sistema. Y entonces no se vive de la producción artística, se tiene que vivir de otra cosa. O sobrevivir, ¿no?
pero no nos podemos sustraer de cualquier manera al aparato capitalista. O sea, se pueden producir espacios otros, ¿no? Territorios otros, diría Foucault, en los cuales haya relaciones menos injustas. Pero bueno, estos espacios son espacios al margen, vamos a decir, de una realidad de existencia que está en el ámbito del capitalismo. Acá hay una pregunta de Marisol García. No sé si Marisol anda por... Bueno, si anda por acá Marisol y la quieres leer, si no, bueno, la leo yo. Dice, muchas gracias por esbozar autores tan complejos. Me gustaría saber qué autores contemporáneos considera que continúan con la discusión sobre la reproductibilidad técnica. A ver, están de los que a mí me gustan, lectores de las que a mí me gustan también. A mí me gustan mucho los textos y las actualizaciones de Susan Buck-Morss, ¿no? No solo lecturas de Benjamin y de Adorno muy serias. Ahí, justo aquí tengo uno que se llama Orígenes de la dialéctica negativa, que habla de esta discusión, un librote así, ¿no? También hay interpretaciones contemporáneas. Ha hecho introducciones a catálogos de bienales, etcétera, ¿no? Estemos o no estemos de acuerdo, están los textos de García Canclini, efectivamente, ¿no? Que habla de las industrias culturales. Lo que me parece importante aquí es que situadas en el ámbito de la globalización del mercado, o sea, tiene un texto que parte de la firma del TLC el siglo pasado, ¿no? En fin, de un análisis contemporáneo. Ya trabajaron ustedes también de una manera interesante y no aborda tanto el tema de la industria cultural, pero sí la lectura de las relaciones entre la técnica, la experiencia, la política, que es Didi Huberman. A mí me gustan mucho, ustedes ya lo vieron aquí, ¿no? Un análisis muy, muy interesante. Y además él tiene la ventaja, creo yo, de haberse formado como historiador del arte en algo y con un conocimiento muy profundo de los textos filosófico-estéticos también. Entonces su trabajo sobre obra específica es muy bueno. Y su trabajo de actualización fenomenal también, ¿no? Porque esta figura de lo intempestivo en Nietzsche, actualizada en las reflexiones de historia del arte contemporáneas, por ejemplo, ¿no? Actualizada críticamente de una manera interesante. Que se me ocurran ahora. Perdón, más las que ustedes hagan. Yo quisiera señalar, bueno, estuvo con nosotros Francisco Barrón y él nos hacía un planteamiento de pensar tecnológicamente, ¿no? Un pensamiento tecnológico que no se limita únicamente a pensar la tecnología, sino que se estructura a partir, ¿no?, de cierto ámbito de la técnica. Y con él trabajamos Simondon, pero también hay otro autor interesante que trabaja, bueno, parte de Benjamin, de ciertos postulados benjaminianos, que es Deot, ¿no? Entonces, pues, por ahí también podrían echarle un ojo. Y a quien le interese cuestiones sobre el museo, también tiene textos que trabajan sobre la relación entre la producción de la sensibilidad moderna y el museo, ¿no? De la sensibilidad moderna en términos de lo artístico o de eso que llamamos arte. Bueno, y para trabajar pensadoras mexicanas, yo les recomiendo mucho los textos de Ana María Martínez de la Escalera, que estuvo con ustedes hace poco tiempo, ¿no? Y tiene una gran cantidad de textos sobre estética contemporánea, sobre el museo, sobre archivo, etcétera. Dice acá Vladimir, La sociedad del espectáculo de Debois. No ¿También? sé si... Sí, también desde una perspectiva sociológica, ¿no? Pero sí, también hay una discusión ahí.
Importante, no me gusta que no reconoce las discusiones anteriores un poco, ¿no? Pues su herencia benjaminiana, en fin, pero sí. Están para a quienes les guste, porque a mí, desde mi punto de vista, tienen marcas como eurocéntricas importantes en los ejemplos y eso, pero están todos los textos de Zizek, por otra parte, ¿no? De una lectura que también es heredera de la teoría crítica, del marxismo, ¿no? En fin. Y tendríamos material para seguir discutiendo. También, Ernesto. A mí lo que me pasa es que el texto de la seducción me parece profundamente falocéntrico de Baudrillard, ¿no? Pero sí también tiene reflexiones importantes. ¿Alguien más que quiera contribuir con su punto de vista? Acercarse a la problemática. Sí, Sonia. Sí, bueno, creo que difícilmente las propuestas artísticas van a escapar del mercado, porque incluso en la actualidad, aunque muchas, en lugar de generar productos como los concebimos, o sea, productos manipulables como obra, lo que se está produciendo, me parece, son más experiencias estéticas, y eso mismo se ha convertido actualmente en la nueva mercancía. La gente va y se toma la selfie en la exposición o en los objetos exhibidos o participando en la acción que los artistas proponen. Entonces, cualquier intento como que parece un poco difícil que pueda escapar a esa concepción de mercancía. Pero, bueno, eso es todo. Hola, yo quería poner como en la mesa pues las producciones artísticas como más de resistencia, ¿no? Y el uso de redes sociales para contribuir pues a estas relaciones, ¿no? A llegar a más gente y no sé, siento que, o desde mi punto de vista, pues sí han causado pues furor, no sé, en mi generación, no sé en generaciones como más arriba o más abajo, pero sí hay como mucho intercambio cultural por ahí. Y ya no es tanto una experiencia directa, sino una experiencia virtual, ¿no? Bueno, eso es como lo que yo quería poner en la mesa, no sé si alguien quiera comentar algo, pero sería también cómo, eh, pues cómo dejar al lado al capitalismo, pero también sobrevivir, ¿no? Con estas propuestas. Yo creo que aquí ameritaría un análisis del corte de Benjamin. Pensando, a ver, les voy a poner así como un ejemplo muy concreto. Hablando de la prensa en su momento, a favor y en contra, ¿no? Al mismo tiempo que encontraba en la prensa soviética, anterior a Stalin, por supuesto, la posibilidad de que cada cual escribiera en el espacio de opinión y de que cada cual se volviera escritor. En otros textos decía que la prensa está guiada por los criterios de brevedad, novedad, inteligibilidad, ¿no? De las noticias, de tal manera que las noticias eran inapropiables en el sentido de la experiencia, justamente por estos criterios formales, vamos a decir, de producción de las experiencias. La prensa produciría las noticias, no se limitaría a describirlas, ¿no? Sino las produce y las produce técnicamente según criterios muy específicos. Entonces habría que ver, pero
pero Benjamin veía también las posibilidades en la técnica, es decir, cuidado con valorar una cosa o la otra, ¿no? O sea, se perdió la experiencia de la contemplación, hay una experiencia en la distracción, esta experiencia en la distracción de cualquier manera ofrece posibilidades críticas. Entonces, de acuerdo con las especificidades técnicas del Internet, ¿no? De qué manera se puede ahí producir, por una parte, una crítica a las formas de la experiencia producidas, en el sentido de la sujeción de los espectadores o de las espectadoras, y en qué medida también esa técnica permite no solo observar esas relaciones, sino producir una crítica a esas relaciones. Usaba en el Museo de la Mujer el otro día el ejemplo de las tesis, porque todo el mundo tuvo acceso, es más, todo el mundo guardó en la memoria un poco la canción, ¿no? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Este era un fragmento de un performance que no pudo tener lugar en Chile, ¿no? Y entonces invitan a las tesis a poner ese fragmento, nada más la canción, en una intervención callejera, Iván. Y entonces, mediante redes, sí, ¿no? Se hizo un trabajo de difusión muy importante. Y una de las chavas dijo, pues se nos salió de las manos, ¿no? Esto que era un performance más grande y del cual solo era una parte. La parte, el performance, la canción, se le salió de las manos, pero dice, y eso es lo lindo, que se le salió de las manos, ¿no? Y entonces cayó en todas las otras colectivas que ya tenían un trabajo anterior y que modificaron la letra y que modificaron los gestos y que, etcétera, ¿no? Pero también en intervenciones callejeras. De alguna manera esto no estaba calculado, ¿no? No estaba calculado por el grupo de las tesis. Tampoco promueve, o sería muy lamentable que promoviera la figura egocéntrica de ellas como colectivo, ¿no? Lo que hizo fue, ¿no?, un trabajo, vamos a decir, de expansión o de apropiación por parte de distintas colectivas en distintos lugares en Latinoamérica, a nivel mundial, etcétera, de un canto, de un himno, después dijeron, de denuncia de la violencia hacia las mujeres, por una parte, pero también de un modo de la experiencia colectiva compartida de resistencia, que a mí me parece muy interesante, que tuvo efectos o que ha tenido efectos importantes, ¿no? Entonces ahí se salió del proyecto original, ¿no? Y se insertó realmente en prácticas sociales de protesta y también de apropiación de la palabra y de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y de los cuerpos colectivos y del canto colectivo y todo esto que tiene lugar en el ámbito de la experiencia, en experiencia de resistencia, creo yo, ¿no? Entonces esto, y fíjense, con efectos incontrolados en este caso, ¿no? O sea, la técnica, toda técnica, también tiene estas posibilidades de producir efectos inesperados, puesto que, como habrán visto seguramente con Francisco, ¿no? No se puede reducir la técnica a mero instrumento de uso, que produce una cosa distinta del instrumento, ¿no? Produce también formas de la experiencia. Entonces Sí, pero estaría, las redes, el internet, etcétera, estarían sujetas a este tipo de análisis, ¿no? En su pero especificidad. pero Ujú. también está supermediado el Internet, ¿no? Están todos estos, eh, cálculos como para saber qué publicidad darte a ti con tu opinión pública. Por supuesto, o sea, además la industria de estas telecomunicaciones es poderosísima y ahora Claro. más, ¿no? Por supuesto que está sujeto a las leyes del mercado, ¿no? Del mercado de las computadoras, de todo el equipo de cómputo, tanto como del mercado de lo que se ofrece, ¿no? Que se cobra o no se cobra. O sea, pero lo que no se cobra, como los servidores, entonces está lleno de publicidad y claro que hay un estudio de mercado, ¿no? Nada más hay que ver una cosa una vez para que te llegue publicidad durante un año sobre eso, ¿no? Entonces, efectiva, así como decía Adorno, como consumidoras y consumidores, estamos catalogados, clasificados, etcétera, ¿no? Con todo y todo, la técnica tampoco es absolutamente apropiable, me gustaría decir, por ninguna fuerza, porque sus efectos son incalculables.
algunos de sus efectos. Eso no lo está tomando en cuenta Adorno, ¿no? Pienso yo que Benjamin sí. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Quizá Allí. yo? ¿Sí Sí, me oye? sí, María. Gracias. Quizá aprovechando esto que están comentando ahora, preguntar a Erika, ¿cuáles serían las diferencias que ella identifica del contexto histórico en el que escriben Adorno y Benjamin, que tiene 80 años o más, ¿no? Que están publicando estos textos en relación sobre todo pues con el mundo digital y el internet que están comentando ahora? ¿Qué cambios identifica usted? Habría que, no sé, es una propuesta difícil de pensar. Habría que pensar en la absoluta especificidad de la nueva técnica. Pienso yo que el cambio, vamos a decir, entre la imagen analógica y la producción de imágenes digitales es un cambio que se podría pensar en el sentido de Benjamin como también cualitativo. Sobre la ilusión de la fotografía de imitar lo real, ¿no? Ya escribieron Barthes y muchos otros que se trata de una ilusión. La fotografía siempre fue objeto de trucaje, etc. Pero en el ámbito de lo digital se puede producir cualquier imagen, ¿no? Entonces pienso que aquí hay una modificación importante. Por otra parte, habría una serie de modificaciones temporales espaciales, trabajadas por Derrida también hace mucho tiempo, a propósito de la televisión, no del internet, ¿no? Que tienen que ver con este carácter virtual, que para Derrida estaría en toda forma de la comunicación, pero quizás sería más expreso en la televisión y todavía más en el internet, ¿no? De una virtualidad que produce realidad y que al mismo tiempo oculta que está produciendo la realidad. Entonces ese sería otro elemento para el análisis. Vamos a hablar en términos artísticos de este soporte en particular, ¿no? La anulación del tiempo, la posibilidad de establecer también otras relaciones espaciales, ¿no? Como tener esta conferencia. Ustedes son mucho más jóvenes, pero a mí me tocó que hablar con alguien en una imagen fuera, o sea, apareciera esto en una película de ciencia ficción, ¿no? No había, a mí me tocó el teléfono en algún momento, escribí en algún momento a máquina y después tuve computadoras, ¿no? Entonces es una modificación que se ha vivido. Creo que sí hay una modificación espacio-temporal, vamos a decir, esta reducción de las distancias, ¿no? Pero también la mediación por parte de la pantalla. Entonces habría que ver cuáles son los efectos de estas especificidades, ¿no? La posibilidad de tener una interacción, no igual que la interacción entre los cuerpos, de ninguna manera, ¿no? Pero sí una interacción mediada, vamos a decir, en tiempo real, en lugares tan lejanos. Por ejemplo, siempre tomando en cuenta que el acceso no es homogéneo, ¿no? Pero sin pensar tampoco que quienes no tienen acceso a Internet por razones económicas específicamente o por razones sociales o ambas, ¿no? Sin pensar que no son afectadas y afectados en el ámbito de la experiencia por no estar en contacto directo con eso, porque todas estas tecnologías permean, vamos a decir, los discursos, ¿no? Los discursos sociales. Sería como decir que el ejercicio de la escritura y todo lo que se produce a nivel de experiencia, se transmite, etcétera, en el ámbito de la escritura, no llega a la gente que no sabe leer y escribir, ¿no? Pues por supuesto que llega, ¿no? Sin embargo, no de la misma manera. Entonces habría que analizar así en términos de experiencia que produce, en todos los sentidos, ¿no? Que produce también esta interacción con la pantalla tan prolongada en el sentido de los cuerpos. La imposibilidad de
de estar los cuerpos juntos, de otras experiencias que por lo pronto, pienso yo, y muy lamentablemente, le ha quitado visibilidad a los nuevos movimientos feministas por la pandemia, ¿no? Y ha otra vez mandado a la violencia a las casas, al ámbito de lo privado, ¿no? Eso es algo que no permite este tipo de interacción en Internet, ¿no? Y sin dudas creo que las formas de la experiencia de los cuerpos no se pueden reducir al ámbito de la palabra y de la discusión. O sea, algo tiene lugar entre los cuerpos que podemos describir o que podemos hablar, pero que no es lo mismo que lo que se siente, vamos a decir, y lo que se produce en la experiencia de los cuerpos juntos. Entonces, así hay una mediación en este caso, ¿no? En el caso del Internet. Los rasgos específicos, la intromisión en las casas, ¿no? También. O sea, con todos sus aspectos, que está a veces muy lindo que pase el gato, la perra, ¿no? La mamá en las clases, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado es una invasión en un espacio, ¿no? Específico. Okay. Bueno. ¿Habrá alguna otra participación? Hola, a mí me Sí. gustaría, por ejemplo, saber, o bueno, problematizar o reflexionar, aunque sea muy así brevemente, acerca de por ejemplo, en lo que mencionaron acerca del sistema, por ejemplo, nacional de creadores. Con todas las tensiones que ha habido por la pandemia y antes de la pandemia en esta administración, ha habido gente que defiende el Sistema Nacional de Creadores como el único espacio en el que es posible salir del mercado. Ahora, lo que han dicho ahorita ha apuntado a lo contrario, que es una forma de participación. Ahora, mi pregunta va un poquito en el sentido de lo que menciona Sueli Rolnik, de estas morales flexibles que entran y salen de la institución. Si esa sería nuestra única posibilidad como creadores de cultura, de poder establecer quizás un margen, aunque sea interno, de participación en todo esto, o si por el contrario, bueno, pues a mí el texto me gustó mucho, me pareció muy apropiado, muy apocalíptico, pero muy puntual y con mucho veneno para la situación actual. Y bueno, yo lo asocié un poquito a esta cuestión que dice Baudrillard en la simulación, me parece, que dice que hay un poquito similar, digamos, como el concepto de Usigli y Octavio Paz en relación a que hay simulacros verdaderos. Baudrillard lo dice en relación a Andy Warhol, dice que hay un simulacro verdadero cuando hace las latas brillo, las latas Campbell, en la cual sacraliza la mercancía y de alguna manera desmonta con la imagen el simulacro general, y que hay un simulacro falso, que es cuando ese mismo Andy Warhol hace la lata Campbell por enésima vez 20 años después, ya como una mercancía. Entonces a mí me gustaría si pudiera explicarnos la doctora, digamos, su visión o su punto de vista en relación a estas problemáticas del simulacro de los individuos ante la institución y ante todo este problema, ¿no? Gracias. Sí, no sé, yo en el caso de Warhol a mí me parece que el primer gesto y en general el gesto del arte pop era justamente de desmantelar la sacralización, la fetichización de la mercancía, que esto irónicamente después se convirtió en mercancía, ¿no? Es lo que pasa con la asimilación por parte de las instituciones. Ahora, yo no quisiera pensar desde el punto de vista de la moral, las posibilidades de trabajo, y menos para las más jóvenes y los más jóvenes. Creo yo que aquí en México, particularmente, hay en general pocas posibilidades para pensar el futuro, ¿no?
Y creo que hay que ser astutas y astutos respecto a cómo se puede todavía hacer lo que tiene sentido, la profesión en el sentido fuerte, ¿no? En mi caso, estoy en mi trabajo porque me gusta mucho mi trabajo, me gustan las clases, me gusta la convivencia con mis grupos y pienso que tiene un sentido crítico importante, es decir, hay un compromiso ahí más político, si quieren ético, pero no moral, ¿no? Respecto a lo que se puede hacer. Yo creo que también en el ámbito de la producción artística se pueden hacer muchas cosas y se puede hacer el ejercicio de la crítica, y si el camino posible es trabajar para las... Bueno, además también tengo un aprecio por las instituciones públicas de enseñanza, específicamente, ¿no? O sea, con toda su estructura jerárquica excluyente, etcétera, la universidad sigue siendo pública. Entonces, si es trabajar en la universidad, no hay que juzgar a nadie por entrar en el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Y si tienen la capacidad y la suerte, etcétera, pero saber cuál es su funcionamiento, cuál es la importancia de trabajar por proyectos, cómo se reduce ahí, se reducen las posibilidades de experimentación cuando se tiene que decir exactamente qué es lo que va a salir del proyecto, qué productos se esperan, pues qué pasó, ¿no? Como si siempre se pudiera determinar qué es lo que se va a producir, etcétera, pero pienso que... ¿No estaba Noel? ¿Ah, no? ¿Vende? No estaba Noel. Más que... Entonces, pues hay que trabajar con lo que se puede y con lo que se tiene también, ¿no? Ahora si se quiere tomar una postura radical y entonces vamos a hacer un trabajo como el que hicieron los grupos a los que hacía referencia Circe, no hay registro porque lo que hacían estaba destinado a perecer inmediatamente, justamente a no convertirse en mercancía, ¿no? Guardar un registro de eso sería contradictorio con lo que se pensaba en ese momento que era el carácter político y de resistencia del arte, de la misma manera que no había nombres tampoco, eran colectivas y colectivos los que estaban trabajando. Se buscaba un tipo de organización horizontal, sin cabeza, sin líder, sin figura del artista, ¿no? Entonces se puede trabajar en él, pero ¿qué va a pasar entonces si se trabaja de esta manera? Como el sistema trabaja con nombres de creadoras y de creadores famosos, entonces eso no ayuda, vamos a decir, a ascender en el sistema. Entonces se puede buscar la manera de hacer ambas cosas, lo que es mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo, entonces se publica en revistas independientes, etcétera, ¿no? Gratuitas y demás, pero bueno, eso no proporciona puntos para el SNI, ¿no? Entonces, pues hay que así organizar el trabajo, no les voy a decir que no concursen, ¿no? De ninguna manera. Más bien hay que usar ahí la astucia, para ver qué se puede hacer, ¿no? Emiliano, también hay un texto de Marcelo Expósito, un teórico español y también artista, videoasta, que trabaja sobre esto de entrar y salir de la institución, por si te interesa. Bueno, ya nos acercamos a las 2, entonces, pues, yo creo que ya es tiempo de cerrar la sesión. Le agradecemos nuevamente mucho a la doctora Lindig que nos haya acompañado. Les agradezco muchísimo a todas y todos que también nos hayan acompañado en este pequeño seminario. Espero que les haya sido de utilidad, que este trabajo realizado por todas las personas que estuvieron acá, que prestaron su voz y su tiempo, les sea de provecho y de utilidad. Está aquí la asistencia y para que registren. Entonces, bueno, sería todo. Erika, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Sí, les quiero agradecer a todas y todos que estuvieron aquí prestando el oído también. Que se cuiden muchísimo, por favor, ¿no? Que espero que estén lo mejor posible en estas circunstancias que están tan tremendas, realmente.
Y muchas gracias, Irse, por la invitación. A ti.